Hechos 26, 18. Estamos hablando del punto de la gracia irresistible, que Dios es el que llama a las personas, Dios es el que trae a los cristianos, el que convierte a los cristianos, y no es el hombre el que puede convertirse a sí mismo. Muchos creen que el Espíritu Santo puede ser resistido, que alguien puede resistir al Espíritu Santo y puede perderse. Y muchos usan el versículo que está en Hechos 7, donde Esteban habla cuando lo van a apedrear, él habla, y en un momento casi al final dice: oh, ustedes fariseos incircuncisos, le dice, ustedes siempre resistiendo al Espíritu Santo. Entonces ahí los arminianos dicen: ¿viste que se puede resistir el Espíritu Santo? ¿Podemos impedir la obra de Dios y perdernos? ¿Alguien puede perder la salvación? Bueno, no es así. John Piper dice algo que es interesante. Dice que el hombre resiste hasta que Dios quiere. Cuando Dios hay un escogido que nunca va a poder resistir, Dios siempre gana la batalla, Él es soberano y Él va a convertir a los que son suyos. Por eso es lo que llamamos llamamiento eficaz, que Dios va a llamar eficazmente a todos los que son sus hijos. A los que no son sus hijos le hace un llamado general, pero que no los va a salvar. Y muchos pueden decir: Dios ama a todo el mundo, Dios hace un llamado general, quiere decir que Dios los ama a todos y Dios está ofreciendo salvación a todos. Pero sabemos que ese mensaje que Dios hace hacia todos no es para que todos se salven, sino para que sus escogidos se conviertan. Eso es lo que decía Pablo, dice que por amor a los escogidos él predicaba, ¿no? Así que nosotros también predicamos por amor a los escogidos para que vengan a salvación. En Hechos 26, 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Acá Pablo predicaba para que se conviertan de las tinieblas a su luz. Es Dios quien hace que las personas vayan de las tinieblas a su luz. Romanos 8, 29 y 30. Tengo algo en el celular que les quería compartir. Ahora me acordé. Los arminianos normalmente ellos creen en algo que se llama la gracia preeminente. Es lo que también John Wesley creía. Es que ellos dicen que cuando predicamos el Evangelio, Dios nos pone como en el huerto de Edén, donde Él tiene que tomar la decisión. O sea que el Evangelio lo que hace, según los arminianos, según Wesley, según muchos hombres que son, entre comillas, reformados o no, tienen esta posición de la gracia preeminente. Que quiere decir que cuando oyen el Evangelio, Dios los deja en un estado que no están ni depravados, ni tampoco les da una condición de libre albedrío, se podría decir. Entonces ellos cuando oyen el Evangelio tienen que tomar la decisión de si aceptar a Cristo o no. O sea que los ponen en una condición de estado intermedio. Eso es lo que dice la gracia preeminente. Eso es lo que creía John Wesley, lo que creía también Tozer y hombres que han predicado el Evangelio, y que Tozer es admirable, lean sus libros, es muy bueno. Pero tenían esos puntos donde ellos creían que el hombre podía cooperar, que no eran declarados totalmente arminianazos, que eran herejes, pero sí tenían esa doctrina rara de la gracia preeminente en un estado intermedio. Familiares de Pelagio. No, Pelagio es peor, porque, pero te hablaba con Gabriel, del pelagianismo y el arminianismo. Hoy en día creo que tenemos más pelagianismo en la iglesia que arminianismo. Semi o declarado. Porque hoy el arminianismo no negaba de una cierta manera la depravación, sino que decía: sí, el hombre estaba incapacitado, pero creía esto, que la gracia preeminente le ayuda, cuando oye el Evangelio, le ayuda a tomar la decisión. O sea que cuando el Espíritu Santo viene un toque, lo convence, y si el hombre de ahí decide o no, bueno, se pierde. Que es lo mismo que la nada, no le da seguridad de nada. En cambio, hoy como hablamos con Gabriel, lo que sí tenemos es pelagianismo, que el hombre nace neutral, el hombre nace sin pecado. Y eso es lo que se predica.
Eso es lo que hoy publican algunos. Los bebés nacen inocentes. Todos nacemos inocentes, sin pecado. Nacemos sin pecado. Y eso es lo que ya dice abiertamente el pelagianismo y lo que muchas iglesias creen hoy. Que el hombre no está en un estado de pecado. Él puede decidir cuando él quiera. Él es el que decide. Y eso es lo que hoy tenemos. Hay una frase que dice uno que era wesleyano, que decía que en la gracia capacita al hombre para contemplar la cruz de Cristo y llevarla al umbral para que tome la decisión producto del libre albedrío que Dios ha concedido. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que el Evangelio te pone ante la cruz, te muestra tu pecado y ahí vos tenés que decidir. O sea, lo que hace es, como decíamos recién, te da una incertidumbre, que sigue siendo el hombre quien es el autor de su salvación. Y la Biblia nunca declara que es el hombre el autor de su salvación, sino como estábamos viendo, que es Dios quien obra. Porque si seguimos sosteniendo que es el hombre que puede resistir al Espíritu Santo, escoger, estamos negando lo que estudiamos al comienzo, la depravación total, que el hombre nace muerto. Lázaro mismo pudo tomar una decisión, pudo darse vida a sí mismo. No, Cristo tuvo que darle vida y luego que le dio vida, él vino. Timoteo también, Timoteo 2 o 3, nos dice que el impío está bajo, miren lo que dice, volvemos al versículo. Timoteo dice algo que es, hoy lo leía, y es clarísimo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea que el hombre natural se encuentra cautivo y preso bajo la voluntad del diablo. O sea que el hombre, ¿qué decisión puede tomar? Si está preso, esclavo de Satanás, ¿qué decisión puede hacer él para ir a Dios? Ninguna. Él va a resistir constantemente al Espíritu Santo. Así que es Dios el que tiene que llamar a las personas y darle vida a las personas. Romanos 8, 29, 30 habíamos dicho que íbamos a leer. Porque, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, acá está, son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 9, al lado, Romanos 9, 11 y 12. Que no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Primera de Corintios 1, 23. ...1, 23 y 24. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahí al ladito en 1 Corintios podemos agregar 1:9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, Él nos llamó a la comunión con su Hijo. No fuimos nosotros. Otra vez estamos viendo que no es el hombre el que hace esta obra, es Dios. Segunda de Corintios 4, 4 al 6. Ese también lo pueden marcar. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto mismo sucedió con el apóstol Pablo. Yendo camino a Damasco, se encontró con una situación
él iba directamente con cartas a matar a los cristianos, a perseguir a los cristianos, a dar muerte a los cristianos, y se encontró con una luz que le resplandeció. Según la historia, Flavio Josefo dice que se cayó de un caballo y una voz se escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo más llamativo de todo esto es que con él iban otros hombres, pero la voz solamente fue para Saulo, solamente él la oyó, solamente él cayó rendido. Así que vemos cómo Dios llama eficazmente a los que él quiere y a nosotros los deja en tinieblas. Por último está Gálatas 1:15. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Otra vez vemos que el Evangelio es un llamado, no es algo que nosotros aprendemos. Fíjese que Pablo en el versículo 12 dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y una vez habíamos hablado de que el Evangelio es una revelación. Puede venir John MacArthur, puede venir Daniel Chebreao a hablarnos de la Escritura, pero si no hay una revelación del Evangelio, vamos a permanecer en tinieblas. Podemos estar encerrados o 3 años siendo discípulos del mismo Cristo, como Judas, y aún así no le resplandeció. Por eso el Evangelio es un llamado de gracia que solamente va a llamar a sus escogidos. Por eso en Juan 10 se había compartido antes que el Señor llama a las que son sus ovejas. Dice: ustedes creen porque son de mis ovejas. Si no sos oveja, no vas a creer. Por más que hagas lo que hagas, no vas a creer. Es el Señor el que tiene predestinado a las personas para que crean, y eso a nosotros nos debe de llenar de asombro, de gracia, de decir: Señor, tú nos has revelado el Evangelio. Si creo es porque Dios me ha dado este creer. Si persevero es porque Dios nos ha dado esta gracia, que se va a hacer el punto que va a darse la próxima y que Gabriel tan contento lo va a dar, porque es el punto que más le gusta. Va a poner énfasis, amor en su predicación. Así que Gabriel debe estar esperando ansioso. Y es un punto excelente el que viene. Es un punto excelente porque cada uno de nosotros encajamos en ese punto. La perseverancia de los santos, yo me gusta llamarla la perseverancia de Dios en salvar a los santos. Porque los santos, no, por más que perseveran, muchas veces tropezamos y muchas veces con la misma piedra, pero Dios está tan empecinado y tan, se podría decir, molesto de una buena manera en salvarte. Y por más que corras para allá, te va a mandar un pez y te va a escupir allá. Y ese es el Dios que tenemos. Un Dios que no nos va a dejar tranquilos hasta que nos santifique y nos salve. Y tenemos esa seguridad ya de salvación, pero Dios quiere que nos regocijemos en esta salvación. Y esto es lo que Dios hace. Él nos llama. Él nos resplandeció el Evangelio mientras estábamos en tinieblas. Él nos hizo creer, Él nos hizo ver. Así como Lidia dice que estaba ahí con otras hermanas y vino Pablo, predicó, y dice que el Señor le abrió el corazón para que crea. Así nos sucedió a cada uno de nosotros. Quizás algunos escuchando la radio, puso la radio, escuchó el pastor Darío leyó la Escritura y esa palabra trajo convicción a su corazón y el Señor nos salvó. Lo único que tiene poder para salvar no son las palabras de Marcos, no son las palabras del pastor, es el Evangelio, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder para convencer de pecado al hombre. No hay otra cosa. Por eso decía un hermano que en el momento en el que él nunca comete un error, cuando está predicando, es cuando habla la Escritura. Y es verdad. El único momento en que el hombre de Dios no comete un error es cuando predica o habla de un versículo. Porque muchas veces nosotros cometemos errores. Así que esto es lo que Dios ha hecho. Y por más que estemos pasando a veces situaciones que no podamos entender, el Señor va a orar por el bien de sus santos. El otro día hoy leí un cuaderno, un libro que tengo que se llama El Discipulado, y cuenta la historia de una mujer llamada Fanny Crosby, que ella fue la autora de muchos himnos, cantidad de himnos que por ahí hoy se cantan en muchas congregaciones, ella
Y cuenta la historia que esta mujer a los 3 años quedó ciega, porque le hizo una mala praxis un médico. Fue a operarse para la vista y el médico no sé qué hizo, tocó algo y la dejó ciega. Y esta mujer cuenta, o sea, por más que no entendamos las situaciones que estemos pasando, yo le doy gracias al Señor por la mano de ese doctor, que tocó mi ojo para que yo no mire cosas que me hagan alejar de Él. Le doy gracias a este doctor por haber tocado mis ojos, para que yo solamente tenga mi corazón centrado en Él. Y yo digo, wow, que esta mujer pueda realmente llegar a decir eso en ese momento, sabiendo que fue una mala praxis. O sea, que alguien cometió un error y la dejó ciega. Y ella pueda realmente ver la mano de Dios en eso, es para que nosotros también veamos la mano de Dios en todo lo que nos está sucediendo. Y que Dios no obra ni una milésima en vano. Él quiere santificarnos, está dispuesto a santificarnos, está dispuesto a que cada uno que son suyos, santificarlos. Por eso cuando Dios, a veces nosotros nos falta amor por la iglesia o algo, el Señor ama a su iglesia, más de lo que nosotros la amamos. El Señor ama tanto a su iglesia que no va a permitir que una cizaña o un lobo permanezca. Él ama a sus ovejas y los va a sacar y los va a purificar a cada uno de nosotros. Así que, agradecidos al Señor, fue muy breve. Esto es la gracia irresistible, que el Señor no va a dejarnos, el Señor va a ser persistente en salvarnos y ya nos ha salvado. Y tenemos la seguridad que los que faltan que vengan al redil, el Señor los va a traer. Solamente nosotros como cristianos tenemos que orar para que el Señor nos use, para que el Señor nos santifique y podamos ver a sus hermanos siendo rescatados de los lugares que están y puedan deleitarse en el Señor. ¿Oramos? Padre amado, te agradecemos, Señor, por tu amor, tu fidelidad, Señor, en perseverarnos, Señor, en haber abierto nuestro corazón, Señor. Sabemos, Señor, como dice ese himno que cantamos, que nuestro corazón es propenso a olvidar ese Dios que nos ama. Tú eres, Señor, esa fuente de vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque tú permaneces fiel, Señor. Tu amor es incondicional, Señor. Tú no estás mirando lo que ve el hombre, tú ves nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tú ves nuestro corazón, ese corazón que tú has cambiado, regenerado, Señor. Gracias por habernos dado nueva vida en Cristo y alumbra, Señor, aún más nuestros ojos. Pon colirio en nuestros ojos para que podamos verte aún más de lo que te vemos. Danos, Señor, convicción de las cosas que no te agradan. Haznos, Señor, perseverar, Señor. Danos fuerza, Señor, para que cada día crezcamos en tu palabra y no seamos, Señor, oidores olvidadizos, Señor, sino que podamos vivir, Señor, consecuentemente al llamado que tenemos, Señor. Por eso tu palabra en Santiago dice que aquel que es sabio muestre por su conducta, Señor. Señor, enséñanos a llegar a ese grado de madurez como iglesia, como hermanos, como maridos, como esposas, como lo que somos, Señor, en ti. Ayúdanos a alcanzar ese grado de madurez, Señor. Te lo rogamos, te lo ruego por mi vida, por cada uno de mis hermanos, que tú hagas la obra en nosotros cada día más, Señor. En el nombre de Jesús, amén.